Sean muy bienvenidos a Recta Final, un proyecto del Instituto de Red Pública que busca profundizar en los temas que más le interesa a la ciudadanía de cara al plebiscito de este año. Hoy nos convoca un tema que se ha tomado la franja, se ha tomado también los pasquines, los volantes en las calles y sin duda algunas preguntas de la ciudadanía también sobre este tema. Derecho a las mujeres, ¿tenemos avances o retrocesos en este tema? En la propuesta hay varios artículos que mencionan los derechos de las mujeres expresamente en materia de trabajo, principio de no discriminación, acceso a cargos políticos, entre otros. Pero también tenemos, por ejemplo, una carta firmada por la expresidenta Bachelet donde tilda de algunos retrocesos las disposiciones de la nueva propuesta. Para averiguar este contenido, si es adecuado o no, si es un avance, si es un retroceso, nos acompaña hoy día Valeria Cárcamo. Ella fue candidata a constituyente de la región de Valparaíso, Viña Marina, militante de Revolución Democrática, fue vocera coordinadora del 8M en la región de Valparaíso. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también por la invitación y estar en este programa también. Perfecto. También nos acompaña Catherine Montalegre, ex convencional constituyente por la región de Los Lagos, militante UDI y integró la Comisión de Derechos Fundamentales en ese tiempo, comisión que le tocaba ver estos importantes temas de libertades y derechos de todas las personas. Bienvenida, Catherine. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá y muy agradecida al trabajo que también hace el Instituto de Red Pública, Gracias. así que se los agradezco. Esperamos hacer un aporte para que ustedes puedan votar informados de aquí al 17 de diciembre. Bueno, y yendo al tema que nos convoca, en este primer bloque, queremos tratar si este proyecto de nueva Constitución es un avance o un retroceso, en ideas generales. ¿Es un avance o un retroceso para el derecho de las mujeres? Quiero partir contigo, Valeria. ¿Cómo tildarías tú este proyecto? ¿No avanza, no avanzó lo suficiente o es un retroceso alguna de esas normas de este proyecto? Acá, más o menos como dentro de mi deformación jurídica, por decirlo de alguna forma, hay cosas en que da la apertura para un posible retroceso, otras en que se estanca y otras que se mantiene de la misma manera. Y por ejemplo, como había mencionado en un principio, haber sido vocera de una coordinadora en la región de Valparaíso, como es la 8M, importante, que se ha manifestado este último tiempo, también dio la apertura a diferentes experiencias y escuchar también a diferentes realidades de las mujeres. Estamos hablando, yo digo, desde las mujeres obreras, las que están vendiendo en las ferias, ¿cierto? Estudiantes universitarias de los colegios, y cuando se abre esta apertura y no las encuentro en un ámbito constitucional un poco más complejo, o que el camino también en un ámbito legislativo constitucional se queda un poco entrampado de que si estamos avanzando o no. Y ahí yo creo que, y más adelante me imagino, vamos a ver en qué posibles riesgos estamos, ¿cierto?, en el avance legislativo. O sea, lo digo como en las discusiones que se ha hecho anteriormente en el Congreso Nacional, que han avanzado, duraron años y que ahora tiene una apertura para poder retroceder en base a una inconstitucionalidad, ¿cierto? Una posible inconstitucionalidad. Entonces yo creo que acá está medio riesgoso, hay una apertura del riesgo, pero también hay otras cosas que tuvimos la oportunidad de poder avanzar en otras materias, ¿cierto? Derechos de las mujeres, y que se ve estancado. Y yo creo que ahí, claro, me dicen, bueno, propones algo que mejor esté estancado y sigamos exactamente lo mismo, y ahí entramos, ¿cierto?, a la discusión respecto al en contra o a favor del proceso. Claro, y compensar si esas cosas claro. Catherine, para ti, esta propuesta es un avance significativo para el derecho de las mujeres. ¿Tiene también algunos bemoles? ¿Qué opinas tú sobre esta propuesta? A ver, lo primero es diferenciar respecto de un texto constitucional y cuál es su alcance. Las constituciones no nacen para solucionar problemas, ¿cierto?, sino más bien ser un marco de institucionalidad que permita, ¿cierto?, sobre esa base poder avanzar en políticas públicas, en resolver cultural y socialmente también otros problemas. Por lo menos en ser un ejemplo. Y en tema de mujer, ¿cierto?, lo primero a destacar, creo yo, es que la representación de la voz de las mujeres no las tiene un colectivo o especialmente quienes se llaman feministas. Es más, hay estudios de la BBC que plantean, ¿cierto?, que menos de 1 de cada 5 mujeres se considera feminista. ¿Por qué? Porque hoy día el feminismo, ¿cierto?, está más cercano a un feminismo queer, ¿cierto?, feminismo radical de la última ola, antes que el feminismo sufragista que buscaba la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que hace este texto? Para mí es realmente avanzar en aquello que las mujeres chilenas sí han promovido durante los últimos años. Primero, en igualdad entre hombres y mujeres. Se establece en el artículo primero, ¿cierto?, del texto de propuesta, pero también en temas de igualdad salarial, ¿cierto? Lo encontramos respecto al derecho del trabajo, algo que no había sido consagrado a nivel constitucional en Chile y que obviamente es un avance. Bueno, se establecen una serie de cosas respecto a la corresponsabilidad, etcétera, pero para ser más sintética respecto a lo que decía Valeria sobre
o haciendo dejos del aborto, yo creo que el señalar, ¿cierto?, que se podría declarar inconstitucional la ley de aborto por este texto constitucional, o sea, es realmente o casi imposible, según lo que plantearon también expertos constitucionales como es Marisol Peña y Carlos Peña. Ya lo han dicho, que esto tendría que requerir, ¿cierto?, primero que se derogue la ley, que se declare totalmente inaplicable y tener los 3/4 del Tribunal Constitucional, es decir, el quórum para poder cambiarlo. Quiero profundizar sobre ese tema, pero quisiéramos partir con un tema que quizás no es tan ciudadano, pero sí quizás algunos marcan la importancia, que ese es el acceso de las mujeres a cargos públicos. Quizás muchos han indicado que quizás es como el caballito de Troya, quizás para poder entrar con materia de derechos. ¿Y cuál es la facilidad que tienen las mujeres, las trabas que puedan tener en el acceso en partidos políticos, en acceso a los cargos públicos, cargos de representación? En ese sentido, Valeria, ¿cuál es tu opinión respecto a este punto en específico de la mujer en política y cómo esta propuesta trata el tema? Sí, mira, yo incluso veo, lo digo porque trabajo en el Congreso, ¿cierto?, específicamente en el Senado, la participación de la mujer en la política en temas de representación es baja, muy baja, no supera el 30%, entre diputadas y senadoras. No sé si la diferencia entre 25% Senado, 27% en la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero el tema no es en el sentido... Creo que hay que preguntarse por qué. ¿Por qué no hay mujeres en política? ¿Por qué no hay representación en el Congreso? ¿Qué es lo que pasa en el fondo? Bueno, si empezamos a analizar un poco a las mujeres chilenas, ¿cierto? Hay mujeres que son cuidadoras, hay mujeres que trabajan en el hogar, sin remuneración, por supuesto. Hay mujeres que no tienen tiempo tampoco para hacer política. Hay otras mujeres que sí lo tienen, pero no les consagra la elección en el sentido de la paridad de salida, por ejemplo. Sí existe hace muchos años la paridad de entrada, eso es parte de la ley. Pero aún así, no hay tantas mujeres en política y seguimos bajo el 30%. Entonces, el tema no es buscar entre un papel y decir, ¿saben qué? Acá está el artículo específico que dice, entonces se garantiza. Bueno, veamos la realidad. No hay participación de mujer en política, es muy baja. El tema es resolver el porqué. Primero, identificar el porqué. ¿Cuál es el poco incentivo de las mujeres? Puede ser muy coloquial, decir, ¿por plata? Bueno, probablemente sea por plata. ¿Tiene otras responsabilidades? Lamentablemente sí tiene que asumir otras responsabilidades, así el sistema. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer que las mujeres participen efectivamente en la política? Creo que apunta muy bien el tema del texto constitucional que puede decir y que en la práctica se puede llevar o no. Lamentablemente, la igualdad entre hombres y mujeres de igual manera está consagrada en la actual Constitución. ¿Cómo se ha visto ahora en la actualidad? ¿Cierto? La igualdad salarial también ha existido por parte de una ley. ¿Cómo ha funcionado hasta el momento? Entonces, yo quiero ir un poco más al fondo del tema del debate, antes de sacar, por ejemplo, este artículo y dice porque cuando llevamos esto por escrito en la realidad, vemos hoy en día un Congreso con una baja representación de las mujeres. Y el tema es resolver el porqué, identificar el porqué y decir, acá hay un problema. ¿Cuál es la deserción escolar, por ejemplo, en el ámbito de las mujeres, en los colegios? ¿Cuáles son las edades en que las mujeres dejan la educación? ¿Cuántas ingresan a una educación superior y pueden ingresar y pagarlo? ¿Pueden ingresar también o tienen tiempo para estar con un activismo, ¿cierto?, en los partidos políticos? ¿Cuál es el incentivo del Estado? ¿Cuál es la obligación del Estado para que las mujeres estén en eso? Y yo creo que mirando esta Constitución no garantiza nada de eso. Absolutamente nada. Porque, insisto, podemos hablar de igualdad salarial, que ya está por ley. Podemos hablar de la igualdad entre hombres y mujeres, que eso ya está, creo, hace 8 años, por ley también. ¿Y cómo ha funcionado hoy en día? Seguimos por menos del 30% hoy en día la representación del Congreso. Y lo más interesante, que una de las formas que era de garantizar era la paridad de salida. Se rechazó, no está incorporado dentro del texto. Bueno, habrá que buscar otras medidas en ese caso que no solventa la Constitución actual y que tampoco la del mañana. Y me gustaría también aclarar, ya se verán, yo no vengo en representación de todas las mujeres. A mí me invitaron en particular porque tengo una ideología política, una experiencia y también una opinión al respecto. En ningún momento dije represento al 51% de las mujeres en Chile. En lo absoluto. Veo problemáticas que hay en la sociedad, me llama la atención la poca participación de las mujeres, tengo una opinión al respecto, pero también me gustaría ver ciertas soluciones que podrían
solucionarlo en un ámbito estatal, ¿cierto? Con prácticas de proyectos de gobierno, futuros parlamentarios, etcétera, incentivo a los municipios, ver la participación de la mujer en los municipios, pero, Valeria, y eso llevarlo a lo concreto. Tú mencionaste, por ejemplo, el mecanismo de paridad de salida, que quizás algunos lo comparten, que al final sí quedó algo intermedio. Katy, sí. No sé si puedes explicar cómo quedó el tema de la paridad, porque efectivamente quedó como una paridad temporal, no quedó una paridad como consagrada. Sí, yo creo que es importante cuando se habla de una discusión constitucional que uno pueda citar artículos, porque de lo contrario uno vendría como comentarista y no como análisis, digamos, político o por lo menos jurídico, ¿cierto?, de un texto constitucional. Y en ese caso, lo primero es señalar que la paridad de salida sí queda consagrada en la 32ª, ¿cierto?, disposición transitoria, estableciendo que en los próximos 2 elecciones, ¿cierto?, de parlamentarios va a existir paridad. Y en este caso también creo que es importante plantear que sí se consagran, ¿cierto?, normas tanto a nivel de participación política de la mujer, cuestiones que antes no eran tratadas en la Constitución. Entonces, vuelvo a reiterar, si eso para Valeria no son avances, bueno, para mí sí. Y ciertamente la mujer cuando quiere participar en política no lo hace, y en esto concuerdo con Valeria, porque normalmente está dedicada a cuestiones de cuidado personal, ¿cierto?, de cuidado familiar, en donde tiene que hacerse cargo no solo de los hijos, muchas veces tiene que hacerse cargo de los nietos, tiene que hacerse cargo incluso de los papás o en algunos casos de la suegra o el suegro, ¿cierto? Y esto ha llevado, por ejemplo, que en el último trimestre del 2023, en este gobierno, ¿cierto? Porque hay que recordar al Frente Amplio que ellos están gobernando ahora, o sea, no Piñera. Entonces, los que son representantes de esa ideología, yo me imagino que también se tienen que hacer cargo de qué es lo que ha hecho su gobierno para avanzar, porque en el último trimestre el porcentaje, ¿cierto?, de empleabilidad de la mujer era del 46%. Entonces, la más baja desde el 2015. ¿Por qué las mujeres hoy día en el gobierno de Gabriel Boric no están yendo a trabajar? ¿Por qué no se les asegura que sus hijos, ¿cierto?, no van a tener paros o tomas porque van a tener que contratar a una nana o quedarse en la casa para poder cuidarlo? Entonces, todas esas cosas, es decir, que no se interrumpa, ¿cierto?, el servicio educativo, el poder tener la corresponsabilidad, el poder participar en política si es que lo quiere voluntariamente, porque recordemos, y bien lo decía Valeria, el 51% de los chilenos habitantes habilitados para sufragar son mujeres. Si las mujeres quisiéramos elegir mujeres, lo podríamos hacer, porque una de las grandes batallas que se dio, ¿cierto?, en el feminismo sufragista fue el derecho a voto, y que ese voto sea igualitario. También hay que respetarlo. En ese sentido, Valeria, tú mencionaste que identificabas otras instituciones más allá de la Constitución, pero a nivel constitucional, ¿extrañas algún mecanismo o quizás a nivel legal que se deba impulsar? Que puede ser a nivel constitucional o a nivel... Solamente hacer algunas precisiones. Sí. Primero, en ningún momento cita a Piñera. Lo que quiero decir, el tema de Piñera, creo que en este tema constitucional lo quiero abarcar en otro tema, más bien jurídico. Inclusive en un ámbito constitucional la palabra paridad no se ve consagrado, lo que se denomina es acceso equilibrado. ¿Ya? No habla de paridad específicamente. Y por eso la ley, por ejemplo, la 20.804, que habla sobre el acceso a la paridad y la momentaneidad que habías mencionado de manera temporal, ¿cierto?, de esa misma ley hasta el 2029. O sea, eso es lo que hablaba sobre la temporalidad, ¿cierto?, respecto a esa materia. Entonces, de manera de incorporar, ¿cierto?, el tema de igualdad, ¿cierto?, igualdad salarial y toda esa... Yo puedo tener mis propias percepciones sobre lo que significa vanguardias a avanzar, ¿cierto?, en el proceso constituyente, especialmente en la materia que me imagino lo vamos a profundizar un poco más allá, el tema del aborto, que sí está en riesgo, las 3 causales, que más allá lo vamos a profundizar, pero hay otras materias que también hay que profundizar en darse cuenta solo con las mujeres y diferentes ámbitos de las mujeres, ¿ya? Lo hablo incluso como siendo parte de la comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? Mujeres de las diversidades sexuales también. Mujeres trans, donde sus expectativas de vida son 35 años. ¿Dónde está en la Constitución? Yo lo busqué. No está. No está consagrado. Entonces, ¿estamos dispuestos a reconocer realmente la realidad de nuestro país? ¿O estamos solamente escribiendo una Constitución base? Casi igual que, incluso después podría decirle qué artículos están copiados y pegados de la Constitución actual que tenemos. Pero si, por ejemplo, el debate es de la discusión, ¿cierto? Si esta Constitución avanza, no avanza. ¿Se estanca? ¿Plantea lo mismo? Sí, plantea lo mismo. ¿Retrocede? Hay un riesgo de retroceso, efectivamente. Pero ahora si me dicen que voy a recomendar a las mujeres que decirle esta Constitución la respalda, absolutamente que no. Y esto se ha mantenido de igual manera, aunque existe una ley sobre temáticas de paridad, hoy en día tenemos menos representación. Y no es que las mujeres no quieran votar por mujeres. Eso es un concepto absolutamente erróneo. Las mujeres
como ciudadanas de derecho pueden votar por la persona que quiera. El tema es el sistema y cómo se garantiza efectivamente la participación de la mujer como electa dentro del poder popular. Pero atrás de eso hay incentivo, hay obligación del Estado, hay protocolos, funcionamientos de cómo tiene que ser para poder incentivar a la mujer. Por eso hoy en día se estableció, por ejemplo, un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género también, ¿cierto? Donde se plantean programas inclusive de la visibilización de la violencia contra la mujer. Te doy un dato. Por ejemplo, cuando las mujeres sufren violencia intrafamiliar, en política, imagínense. en participación política. ¿Qué ha hecho este gobierno y este ministerio? ¿Qué han hecho los gobiernos? No, pero ¿qué ha hecho el Estado? Por eso lo digo. Incluso yo lo puedo decir netamente como en el Cernamej, lo digo desde mi vereda, ¿cierto? En la región. Este gobierno comparte tu posición, por eso lo pregunto. Por ejemplo, hay un tema, a ver, que hace poco le sacaron como la cuña al presidente, ¿cierto? Que está en contra, porque están absolutamente con la postura de buscar de alguna forma que el presidente Boric diga que está en contra. Entonces, pero se ha comportado absolutamente como un presidente que corresponde, de manera objetiva, entregando la Constitución, ¿cierto? A través de la vocera Camila Vallejo, para que lo lean. Ocupó la palabra retroceso y lo ligaron con las palabras de Michelle Bachelet, que había hablado de retroceso. Por la apertura de la casa, ¿cierto? Y del establecimiento donde se recibían mujeres que han sido víctimas de violencia de género. ¿Y no le parece que Gabriel Boric diga no hay que retroceder el derecho de la mujer? Porque está abriendo una apertura, ¿cierto?, de una casa donde hay... Y eso es una forma de establecer políticas de gobierno cuando se visibiliza la violencia contra la mujer. Por ejemplo, hasta el día de hoy, cuando una mujer sufre violencia intrafamiliar, ¿adivinan a quién sacan de la casa, de su propio hogar, cuando sufre violencia? A la mujer. Y le ponen casa de acogida. ¿Y el agresor? En la casa. ¿No crees que hay una medida que nosotros podríamos implementar donde se proteja más a la mujer, ¿cierto? Y no que ellas tengan que buscar casa de acogida. Te llevo un dato. Por ejemplo, en Valparaíso... Estoy esperando el de participación política respecto a este gobierno. Por ejemplo... ¿Qué es lo que han hecho para cambiar que las mujeres podamos tener mayor participación? ¿Qué se ha hecho en corresponsabilidad para poder permitir que la mujer no tenga que establecer sola los deberes de cuidado, para poder participar en política con mayor voluntad, para no tener, ¿cierto?, que vivir especialmente la violencia de género? Porque yo veo que el Ministerio de la Mujer, específicamente en este gobierno, es más eslogan bonito que realmente promover cierto políticas públicas que beneficien a la mujer chilena. ¿Y esto por qué? Solo hacer un punto, porque yo entiendo que Valeria no llame a las mujeres a votar a favor de esta Constitución porque cree que es un retroceso. Y es una cuestión ideológica, porque Valeria, ¿cierto?, me imagino, es de la postura de Judith Butler, de Simone de Beauvoir, ¿cierto?, de un feminismo queer, un feminismo que no construye a la mujer. Simone de Beauvoir no es un feminismo queer. Bueno, incluso Simone de Beauvoir, de un feminismo marxista y ahora un feminismo queer. Tampoco. En donde solamente para precisar un tema educativo, Simone de Beauvoir es un feminismo binario y lo que estaba hablando del feminismo queer es Judith Butler. Sí. Ahora, el que yo tenga una lectura, que me estudie en base a esos libros, no significa que adscriba al feminismo queer. Ojo con eso. Ya. Porque yo tengo mi propio feminismo, pero lo llevo en base al socialismo. La lectura que yo pueda tener de la percepción de diferentes feministas a nivel nacional y prácticas de mujeres que podría ser incluso de derecha, como yo puedo destacar una mujer que fue diputada, Sabat, que me gustaba mucho su postura, porque ella tuvo una postura en la defensa de la protección y en la base. Oye, pero Valeria, déjame terminar para que después tú nos digas. Esas cosas se pueden visibilizar y decir transversalmente, bueno, las mujeres nos ponemos en la misma vereda al parecer. Y eso es bueno avanzarlo también. Sí, oye, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos justamente con el tema de los cuidados, tema de la corresponsabilidad, y dejamos la palabra a Katri para que retome. En unos segundos. Agricultura TV. Ya estamos de vuelta con este importante tema del derecho a las mujeres
avances o retrocesos en esta propuesta? Vamos a averiguarlo en estos segundos que nos van quedando de programa. Nos queda sobre todo temas de el valor de los cuidados, un concepto que ha aparecido en el debate en los últimos tiempos. La ciudadanía se pregunta qué se consagra sobre el valor de los cuidados, cuáles las reales oportunidades que se van garantizando, oportunidades laborales, ¿cierto? Oportunidades de desarrollo también para las mujeres. Muchos de esos temas vamos a conversar. Katherine, quería preguntarte, en el texto, aquí en temas bien concretos de oportunidades para las mujeres, ¿ves avance en específico? De todas maneras, o sea, vuelvo a reiterar, en el texto constitucional anterior, en el que me imagino, cierto, la postura de Valeria estuvo por el apruebo, era un texto constitucional en el cual se planteaban derechos específicamente para los grupos históricamente excluidos, de los que ella hablaba, cierto, las disidencias sexuales, las disidencias sexuales, la diversidad sexual. También se establecía, por ejemplo, a la persona gestante, o sea, no se hablaba de mujer, se hablaba de persona gestante, porque ellos lo que buscan es deconstruir la figura, cierto, de la mujer. La mujer no nace, sino que se hace, ¿cierto? Y en ese sentido creo que esta Constitución lo que hace es apartarse de esa posición radicalizada que tuvo la Convención Constitucional anterior y fija los márgenes para poder avanzar en entregar, ¿cierto?, las herramientas para que la mujer pueda no solo participar más en política, sino también poder alcanzar su proyecto de vida teniendo un empleo, pudiendo llevar adelante la conciliación entre la vida personal, la vida familiar, la vida laboral y también la vida social. Y esto se consagra en varios artículos. O sea, cuando tú ves el artículo que establece, por ejemplo, el deber de la corresponsabilidad en el artículo 13, ¿cierto? En el derecho al trabajo, la ley, mandata la ley, ¿cierto? Este artículo señalando en la letra B el promover la conciliación, ¿cierto?, entre la vida personal, la vida familiar con la vida laboral. Es decir, obviamente permitir que la mujer no solo esté dedicada al cuidado de los hijos, ¿cierto?, sin poder desarrollarse personalmente. Cuando una mujer se desarrolla personalmente, adquiere, ¿cierto?, la posibilidad de un patrimonio propio, obviamente puede salir del círculo, no solo de la violencia, sino también el poder desarrollar todas sus habilidades y todas sus capacidades siendo propiamente libre. Entonces, no sé, yo por lo menos creo que las mujeres en libertad deben desarrollar sus proyectos de vida y no ser impuestos ni por una Constitución, ni por una ley, ni por el Estado. Tiene que establecer la Constitución las bases para que ésta pueda desarrollar sus propios proyectos de vida y no el impuesto por un gobierno. Perfecto. Y Valeria, ahí me quedo con el tema del valor de los cuidados. Fue un tema que se ha debatido mucho, se debatió en el proceso anterior. Sí. Fue también polémico consagrarlo en esta pasada. ¿Valora esta consagración del valor de los cuidados? ¿No quedó como hubiesen esperado? ¿Cuál es el...? Mire, primero hago la invitación a las personas que nos están viendo que olviden el proceso anterior porque Chile ya dijo que no, así que se rechazó y veamos el análisis de esta Constitución. Lo primero es que, y me recordé inmediatamente cuando participé con la ministra incluso de Desarrollo Social, nos juntamos con vecinas en Placilla, en Valparaíso, mujeres de cuidado y hombres de cuidado. Ojo, porque el cuidado también, no solamente a la mujer, sino que también va con hombres, también ejercen cuidado. Y estaba viendo cierto cuidado de adultos mayores primero, hijos en situación de discapacidad, etc. Y plantearon muchas medidas, fue una actividad bastante enriquecedora. ¿Por qué? Para que yo aprenda también cuál es la realidad de lo que se está viviendo. Y el tema es que en la Constitución, por ejemplo, esta propuesta actual dice que reconoce el valor de los cuidados, ¿ya? Pero para el desarrollo de la vida en familia y en sociedad. Entonces el Estado deberá promover, ¿cierto?, la corresponsabilidad y así crear y contribuir o crear mecanismos, ¿cierto?, de apoyo y acompañamiento a cuidadores y cuidadoras. El problema es que cuando yo veo esta propuesta es que no comprendan los cuidados como un derecho. Esto, porque los dejan vacíos, ¿ya? El tema es que cuando hay personas, por ejemplo, cuando yo fui a esa reunión y quiero ser como lo más aterrizado para que conozcamos realmente la realidad de lo que se está viviendo, es que no hay una protección al cuidador. No hay ni garantías económicas, por ejemplo. Una señora me dijo, somos 5 o 6 hermanos y mi papá quedó en una situación con Alzheimer, etc. Yo soy la única que me hago cargo, pero tampoco no tengo ningún ingreso, tuve que dejar mi vida de lado. Y también muchas mujeres y padres, hombres y mujeres, insisto, de este rol de cuidadores transversal, ¿cierto? Y que ahí mencionaban y decían, bueno, nosotros tuvimos que dejar nuestra vida de lado para dedicarnos al cuidado, pero nadie nos cuida a nosotros. Y ahí está la Fundación Yo Cuido. Incluso una ex constituyente llevó esa discusión también al proceso anterior que se rechazó, insisto, se rechazó para no traerlo a colación. Entonces, bajo el cuidado, ¿cierto? Una persona bajo el cuidado de otra. Pero ¿quién cuida a ese cuidador?
o esa cuidadora. Y ahí queda un vacío, ¿cierto? Ahí queda un desconocimiento del derecho del cuidador y la cuidadora hoy en día en Chile. Lamentablemente es así. Me hubiese gustado que fuese de otra forma, con un reconocimiento y garantías a ese cuidador y esa cuidadora, y no dejarlos en el vacío. Y yo creo que ahí hay una deuda, ¿cierto? Hay una deuda que eso se debería reconocer también en un ámbito constitucional, porque existen. Ese es el gran tema. Existen, estas personas existen. Y cuando nos plantean esta problemática me dicen, bueno, ¿qué dicen de los cuidadores? Bueno, lo menciona, pero no con derechos, ¿ya? Y una diferencia entre reconocer y garantizar efectivamente los derechos. Ahí yo tengo mi gran problema con la Constitución. Entonces, en tu visión, ¿se pudo haber reforzado en la Constitución? Definitivamente. ¿Y crees que también pasa por el tema legislativo? Sí. O sea, lo digo en el sentido de que igual quiero ser bastante responsable con esto. En el caso de que esta Constitución se aprobase, en el caso de que se tengan que implementar medidas si pasa por el Congreso, es un derecho de modificación constitucional, tiene los quórum y todo dicho proceso, que se pueden incorporar. Ahora, teniendo esta Constitución y sin reconocimiento también de los cuidadores, ¿quién ha presentado este proyecto de ley que ha hecho esa modificación? Eso ha sido poco. ¿Y cuánto ha demorado? Mucho. Entonces, le podría decir, de acá a 10 años, bueno, si es que esto se aprueba, vamos a tener... Y ojo, que no es postura solamente mía, porque hay personas en contra, que son de derecha, que nos llaman, o sea, que llaman a ir en contra porque van a demorar muchos años en la modificación de una aprobación de una Constitución que está mal hecha. Eso no es mi argumento. Pero son cosas que me llaman la atención. Sí, Gonzalo de la Carrera y Tere Marinovich votan en contra. Y Iván Poduje. Ah, también, sí. Y el Rojo igual, que renunció al partido. Ah, sí, el Rojo también. ¿Se encuentran ahí alguna podrían hacer un grupito, tomarse un café, ¿cierto? Quizás encuentran cosas en común. Puede ser, ¿no? Ojo, es lo bueno de la democracia. Sí, de todas maneras. No oye, a nadie pero sí voy a contrastar un poco lo que plantea Valeria, porque ella dice, no se habla del cuidador. Bueno, el artículo 13, vamos a leerlo literal, para que usted lo pueda leer, conocer y vote informado, ¿cierto? Lo vamos a proyectar. El artículo 13 señala, la Constitución reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida familiar y la sociedad. El Estado deberá promover la corresponsabilidad, así como crear y contribuir a crear mecanismos de apoyo y acompañamiento a cuidadores y personas bajo su cuidado. O sea, consagra específicamente, ¿cierto?, el deber de crear y contribuir en mecanismos que apoyen a los cuidadores, porque obviamente sabemos que, y específicamente son las mujeres las que cumplen mayoritariamente este rol. Entonces, en ese caso, creo que la Constitución, no solo este texto constitucional, no solo se hace cargo, sino que además viene a incentivar una solución que obviamente tiene que ser promovida a través de políticas públicas, a través de la legislación, porque la Constitución no es una varita mágica, ¿cierto? Nosotros lo dijimos desde el principio, cuando otros, ¿cierto?, señalaban que se iba a construir el paraíso en la tierra con una nueva Constitución. Solo decir, creo que exactamente 5 minutos 30 segundos, leí exactamente lo que dijo ella. No sé si te acuerdas. Porque dije, aparece la Constitución. Hay una interpretación distinta respecto al efecto que tiene el artículo. Y leí incluso, dije, reconoce. Y leí exactamente lo mismo, pero di mi salvedad al respecto. Y ahí dije reforzar. Entonces, no lo digo para que no ocupemos tiempo para leer nuevamente la Constitución, el mismo inciso. No, es que planteaste que no habían derechos, no solo había un reconocimiento, sino no había un apoyo a los cuidadores. Sí. Y bueno, aquí dice claramente mecanismos de apoyo y acompañamiento a cuidadores. No comprenden los cuidados como un derecho. ¿Cómo que no? Yo digo que no. Bueno, ahí está el debate. Ahí está el debate. Yo te digo que literalmente señala mecanismos de apoyo y acompañamiento a cuidadores. ¿Al legislador de que se creen mecanismos de apoyo? Al legislador. Pero por eso digo, dejamos al legislador, acá no dice nada. Pero el Estado debe promoverlo. El Estado tiene tres poderes. El Estado tiene tres poderes. Uno de esos es el Ejecutivo, es decir, el gobierno. Mira, imagínate. Reconoce el valor. Reconoce. No, yo creo que tú estás leyendo otro artículo. No, leí literal. La Constitución reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en familia. Y el inciso segundo. Por eso, y lo leí, el Estado deberá promover la corresponsabilidad. Promover. ¿Sí? Promover. ¿Es una obligación? ¿Está la bajada de que se le crear y contribuir? Crear y contribuir mecanismos de apoyo. ¿Qué pasa bueno, yo creo que tenemos poca comprensión de lectura. Se recurre a la ley. A la ley. ¿Cuántos años hemos demorado con la ley? O sea, dejemos todo en manos del Congreso. Pero aquí acá establece el deber al Estado. El Estado tiene tres poderes: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Lo sabemos. Pero entonces acá dice, y yo lo que digo, acá no se comprenden los derechos del cuidador. ¿Cuáles son los derechos del cuidador? ¿Dónde están? Ah, tú querías un catálogo extensivo. ¿Cuáles son los derechos del cuidador? Como la porque hay otros derechos. No, se rechazó, ¿para qué voy a querer lo mismo? ¿Cuáles son los derechos del cuidador? Porque parece que siguen insistiendo en lo mismo. ¿Cuáles son los derechos del cuidador? No están.
Ahí está, no está. ¿Y quién lo va a bajar? Al Congreso. Y yo no dije que estaban. Y acá está el argumento, que dan, ¿cierto? Como dirían los camaradas de la carrera y todo eso, que van a decir, vamos a demorar 10 años, 20 años. Ese era su argumento. Pero bueno, yo encuentro que acá no existe el derecho al cuidador. No está consagrado en la Constitución. Dejémoslo a la ley. Bueno, llévenos la ley. Pero acá no existe y estamos debatiendo este texto. Ahora, si se aprueba, discutamos mañana el proyecto de ley. Esta discusión respecto al mandato del legislador y cuál es la efectividad que tiene que una orden que serán los congresistas los que van a tener que establecer estos mecanismos. Ocurre lo mismo con otros artículos que tú mencionaste en un principio, por ejemplo, la de la no discriminación arbitraria en materia de retribución del trabajo, es decir, de remuneraciones, y dice especialmente entre hombres y mujeres. Algunos han valorado significativamente este artículo, otros han dicho no tiene tanta efectividad. ¿Qué opinan de eso? ¿Estamos discutiendo sobre lo mismo? A ver, lo primero, yo creo que las constituciones, y vuelvo a reiterar, no por sí solas, ¿cierto? No logran cambios estructurales, ¿cierto? En algo que ha venido avanzando, sobre todo una discriminación respecto de las remuneraciones entre hombres y mujeres en los últimos años. Pero lo que sí genera, especialmente porque hoy día ya hay una legislación, al ponerlo a un nivel constitucional, genera un cambio cultural y un cambio social. Es decir, que las mujeres sintamos, ¿cierto?, que existe una mayor protección y al mismo tiempo que se empiece a considerar que la mujer tiene igual valor en su trabajo al que el hombre. Y en este caso en particular también dar un dato. Hay datos de estudios, ¿cierto?, que plantean que las mujeres, ¿cierto?, que han ejercido las acciones de la ley de igual remuneración, ¿cierto?, que nació con el gobierno de Michelle Bachelet, han sido bastante bajas. Es decir, que en Chile o las mujeres no denuncian o no existen numerosos casos de discriminación de dos personas de diferente sexo con el mismo jefe que ganen diferentes remuneraciones. Es decir, que quizás... con el mismo mérito. Exactamente, que quizás normalmente la discriminación se da por otras características y no por el sexo, digamos. Solo mencionar que la igualdad salarial, ¿ya? Eso está consagrado, como mencionó, ¿cierto? Como mencionó. Está en el Código de Trabajo, en el artículo 62 bis, ¿ya? Y hay una legislación que eso está desde hace más de 14 años. Está en Chile, ya, para que la gente... Esto no es nuevo, esta igualdad salarial. Y uno dice, bueno, está consagrado en el Código del Trabajo, está bajo legislación, ¿y cómo ha funcionado? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Ya? Y queda exactamente igual. Ese es el tema, ese es el tema de fondo. Porque yo insisto, pueden haber diferentes discusiones que uno puede decir son retrocesos. O en otro artículo puede decir, ¿sabes qué? Esto es un avance, efectivamente. Pero en esta materia se mantiene todo igual. De una legislación hace 14 años. Y la brecha salarial se mantiene. ¿Y cuál es el cambio constitucional? ¿Y cuál es tu opinión respecto al punto que hacía Katy respecto de por qué las mujeres no están utilizando los mecanismos que hoy día existen? ¿Son malos los mecanismos para hacer, por ejemplo, las denuncias? ¿No hay información respecto a estos casos? ¿O pasa por otro tema cultural? Mira, yo no puedo ponerme en la posición de cada una porque no denuncia ciertas situaciones. Ahora, sí he escuchado diferentes relatos y he llevado también diferentes relatos de mujeres que pasan desde en un ámbito laboral, ¿cierto?, a todas las aristas donde las mujeres tengan su derecho a denunciar. Y una de las cosas que más aprendí es como si las mujeres realmente es fácil para ellas denunciar ciertas cosas. Que es algo que yo creo que hay que ser un poco más empática con esa situación, pero también entenderlo por qué no denuncian. ¿Es factible para una mujer denunciar a su empleador, por ejemplo? ¿Es un mecanismo? ¿Y cuáles son los resguardos que ella pueda tener? Porque hoy en día, hasta el día de hoy, con todos esos mecanismos en mano, seguimos manteniendo la brecha salarial. Y yo creo que en esa materia podemos verlo en un ámbito constitucional, pero también podríamos llevarlo a la materia, ¿cierto?, en un ámbito legislativo. Al respecto, ¿cierto? Pero han pasado 14 años hasta el día de hoy. Era la oportunidad también en un tema constitucional. Definitivamente era una oportunidad de solventar un poco esa situación, pero hay que entender detrás este contexto del tema de la denuncia y cuáles son los resguardos que también tiene esa trabajadora. Que ahí yo creo que podríamos enfatizar un poco más en ese tema. ¿Katy? No, solamente señalar que es curioso, ¿cierto?, escuchar que no son avances el hecho de que se consagre, ¿cierto?, a nivel constitucional la igualdad salarial, que se hable de corresponsabilidad, que se trate como iguales a hombres y mujeres, especialmente cuando vemos que la discriminación en el último tiempo ha sido especialmente sobre los derechos de cuidado. O sea, cuando tú dices que establecer los derechos de cuidado, establecer ciertos modos de apoyo, ¿cierto?, a los cuidadores, no es un avance
avance, yo creo que es realmente buscar cualquier excusa por parte de quienes quieren que esto fracase. O sea, se la jugaron por una constitución totalmente radicalizada, totalmente extremizada, que dividía el país en 11 naciones, que hablaba de personas gestantes, que hablaba de grupos históricamente excluidos, de disidencias sexuales, pero que poco hablaba de la seguridad. Por ejemplo, que a las mujeres sí nos importa mucho, porque sí nos da miedo salir a la calle y que nos violen y que nos maten y que nos secuestren, como ha pasado en el último tiempo. Esta Constitución sí se hace cargo de la seguridad, se hace cargo del terrorismo, que hoy día tiene azotada la macrozona sur, en donde muchas mujeres han perdido a sus maridos, a sus hijos, a causa del terrorismo que está azotando esa zona. Entonces, decir que esta Constitución no es un avance, cuando realmente ha tomado las demandas de la sociedad en el último tiempo, porque recordemos que llevamos 4 años en este proceso, y quienes más pedían una nueva constitución, que salían a la calle con un cartel diciendo constitución o nada, que validaban la violencia, ¿cierto? Hoy día parece que no les molesta tanto la constitución de Pinochet. No es la constitución del 80, dicen, ¿cierto? Es la constitución de Lagos. ¿Sabe qué? Genera, o por lo menos aporta gobernabilidad, pero hace 4 años parece que no. Entonces, es difícil creerles a quienes promovieron todo un proceso constitucional para ahora decir, ¿sabes qué? Nos quedamos con esta porque parece que no es tan mala. Parece que la otra era más mala porque no genera avance. O sea, perdónenme, pero este fue un proceso que pasó por bases constitucionales, por una comisión de expertos y también por consejeros elegidos democráticamente. Ahora la decisión la tiene la ciudadanía, pero que ojalá sea con honestidad intelectual y con honestidad política. Yo creo que eso es lo importante de cara al 17 de diciembre. Solo preguntar, ¿Sí? para todo la revuelta social, ¿tú te manifestaste en las calles? Se nota. No, Porque pero nadie ¿sabes qué hice? Salí a hablar con los pescadores de mi región. Nadie en las calles salió con un cartel constitucional ya. Nadie en las calles. ¿Y sabes ¿Segura? por qué? ¿Segura? Segurísima. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando llamaban traidores al Frente Amplio cuando se firmó el acuerdo? No estaban pidiendo eso, estaban pidiendo asamblea constituyente sin un proceso constitucional, y eso fue al final. ¿Saben lo que pedían? Renuncia a Piñera, no más FP, justicia para Catrillanca. Eso es lo que pasó en las calles. Por eso digo, no te Congreso número 26. Se nota que no estuviste en las calles viendo la necesidad de las personas. Pero no marchando. Dijiste que no estaba. Pero no marchando, estuve en las calles conversando con los pescadores de mi región. En la revuelta social. A los que les decían, igual hablo con las personas de mi a los región. que les decían que esta constitución neoliberal era la causante de todos sus problemas. La misma con la que ahora se van a quedar. Y ahora lo importante. Si esta constitución une, ¿por qué la derecha está tan desunida? ¿Por qué renunció, por ejemplo, un senador republicano diciendo que está en contra? ¿Por qué González Lacarré dice que está en contra y José Antonio Caz es un traidor? ¿Por qué Iván Morer está diciendo que también está en contra de esta constitución? ¿Por qué la derecha completa se está desligando? Tienen un diputado incluso demócrata que se desligó, que es Zafirio, y que dijo, bueno, el partido va a favor, yo voy en contra de este cosa. Si une tanto, ¿por qué están todos divididos? ¿Yo puedo ver en el en contra transversalidad? Yo también veo en el a favor increíble. transversalidad. Es más, veo personas que eran expresidentes del PPD hasta personas del Partido Republicano dentro del a favor. Veo un comando ciudadano del a favor. Pero ahora, coméntame, ¿por qué se ahora dividieron? que los que querían la Constitución del 80 acabada y ahora la quieren y no sé qué cosa, y parece que ya no les gustó tanto Pero la espera, Constitución democrática. Hay decir, los republicanos tuvieron mayoría en la elección, ¿cierto? Y los republicanos se dividieron y renunciaron un senador que no es menor. El único senador de republicanos que se fue y dijo, acá no me une. Probablemente. Ahora, no sé porque si no es una nadie. un bloque de derecha, No una pero sí nadie. quizá algunos líderes han hecho esos reparos. ¿Por qué cree que se da este lado de que algunas figuras de derecha se han coincidido con algunas figuras de la izquierda? Oye, se me soltó esto. Oye, lo primero que creo yo es que en este proceso constitucional, ¿cierto? Se inició con un rechazo por parte de la derecha porque creíamos que existía un riesgo refundacional de tirar todo por la borda. Porque eso es lo que buscaba la izquierda, ¿cierto? Lo buscó en la Convención Constitucional, destruir todos los cimientos que representaban a nuestro país. Es más, ¿cierto? Decían que si ellos querían cambiar el himno, si querían cambiar la bandera, lo podían hacer. Promovían en las poblaciones, ¿cierto?, el cambio del lema del escudo. Eso es falso. No es falso. Es falso. No es falso. Yo jamás, estando en el proceso, jamás incentivé el cambio de la bandera. ¿Y cómo quedó la pero Constitución? tú no, pero lo hizo Elsa Labraña, lo hizo ¿Cómo quedó la Isabel, Constitución? ¿Se eliminó el Beatriz himno? Sánchez lo hizo. No. ¿Se eliminó el himno? No, ¿La yo bandera? no dije eso. ¿Qué dije? ¿Me ¿Qué escuchaste? quedó? ¿Qué quedó? ¿Me escuchaste? Porque, espera. Promovieron el cambio de nuestros emblemas nacionales. Lo hizo Elsa Labraña, el programa Mentiras ¿Y qué Verdaderas. quedó? ¿Qué lo quedó? hizo Beatriz Sánchez en las Veamos campañas el que hizo en las texto. poblaciones. No me interrumpas, Valeria, mira.
Te voy a decir algo. Es Yo que entiendo... Yo tengo que desmentir ciertas cosas. Sí, porque hay no, cosas es que no Vamos a estamos... desmentir. Oye, pero no me estás Vamos a desmintiendo porque yo no he dicho que quedó en el texto, Vamos a pero sí lo desmentir intentaron. y establecer las Nadie declaraciones pero sí a la lo vuelta de esta intentaron. pausa, donde vamos a retomar el tema de que nos convoca Derecho a las Mujeres y sobre todo con a ver si es que existe el riesgo o no de las 3 causales y vamos a ver cómo trata esta De los propuesta, arrepentidos será el reino de los... esta propuesta respecto a estos temas. Derecho a las Mujeres, avance, retroceso en unos segundos. Agricultura TV. Estamos de vuelta con este tema de la derecha de las mujeres, avance o retroceso, y vamos a tratar este último bloque respecto a la ley que protege la vida del que está por nacer, de quién está por nacer según esta nueva redacción, si eso pone en peligro o no las 3 causales. La gente se pregunta, ya sea si está a favor o en contra del aborto, pero Independiente quiere saber si esto se pone en riesgo o no, y para eso vamos a tratar en este tema, pero se queda con la palabra Kate, que quería... Sí, no, es que tú me preguntaste por qué habían personajes de la derecha que no estaban a favor de esto. Bueno, porque nunca estuvieron a favor. O sea, la verdad es que nunca quisieron un proceso constitucional. Y hay mucha gente que se la jugó por de verdad construir una constitución hecha en democracia para que dejaran de cargarle la mano, porque supuestamente la constitución era de Pinochet, era ilegítima, etcétera. Entonces, como la derecha quiere avanzar y quiere que la gente de Chile, ¿cierto?, también salga adelante económicamente, en materia de seguridad, en materia social, bueno, la verdad es que muchos han hecho esfuerzos al punto de dividir un partido, al punto de que sus militantes se vayan, al punto de que sus militantes los traten de vendepatria, porque su compromiso es mayor con Chile, y eso es valorable, y eso ha unido a personas desde el PPD, vuelvo a decir, hasta el Partido Republicano. Y qué más transversal y valorable que eso. Si la transversalidad es tener al Partido Republicano, es decir, los patriotas de Pancho Malo, algunos del Partido Republicano, ¿cierto?, y el Partido Comunista juntos, qué transversal. O sea, perdónenme, pero están unidos en no querer algo, nada más. Pancho Malo es republicano. Team Patriota. Pero es militante republicano. No sé si lo han dejado militar, pero ¿sabes qué? El otro día fue a apoyar a Teresa Marino, viste, fuera Sin Filtro. Me imagino que puedes que quizás la hayas visto. ¿No? No, estaba, no, pero la... Se puede dar esa situación. Pero ¿sabes qué? Respecto... Solamente agregar. Hay un tema muy interesante porque hay un tema de fondo y de forma. Que incluso no es como que estamos todos haciendo el mismo comando. Pero en la franja se ha visto varios comandos, ¿no? Claro. No, si son 5 incluso comandos que van en contra. Pero es interesante haber escuchado esa postura porque varios dijeron, y especialmente el senador, porque claro, tiene una convicción de decir nunca estuve de acuerdo con este proceso y voy a seguir no estando de acuerdo con este proceso, aunque mi partido lo haya escrito. Bueno, ya no es su partido, pero aunque como mi sector lo haya escrito. Pero he visto más o menos como también Gonzalo Lacarrera, no sé, diciendo que José Antonio Caz es un vendido o que es comunista, incluso lo escucho bastante irrisorio desde mi vereda, porque mi convicción son de fondo. Constitución también, socialista. Claro, no marxista, socialista, lo han dicho de todo, pero bueno, ahí un poco irrisorio un poco lo que está pasando. Pero en sí creo que también hoy día he visto que es un poco parte de la democracia. Me he dado cuenta parte de la democracia, que en el sentido de que no nos une absolutamente nada respecto a nuestras convicciones, pero tenemos un horizonte que es estar en contra de esta Constitución. Igual lo digo, como desde mi poca experiencia política, por supuesto, es muy extraño verme en esa situación, pero al final le digo, bueno, estamos en un sistema democrático, ¿qué le voy a decir que mejor que se vaya? No, en lo absoluto. Tienen sus posturas, tienen sus convicciones. Y ahí tendrán objetivos distintos porque quizás algunos quieren dejar abierto el proceso para introducir las mejoras que creen que faltan, otros quieren... Yo creo que debe ser difícil ser de izquierda, haber peleado por 40 años por una nueva constitución y hoy día estar defendiendo la constitución de Pinochet. O sea, perdónenme, pero de verdad los compadezco. Y por sobre todo respecto de lo que pase en el futuro, porque Valeria dice algo muy importante, respetar la democracia. Yo espero que se respete el plebiscito de salida del 17 de diciembre y que si gana el en contra, gane la libertad de la Constitución del 80
Y si gana el a favor, que gane la libertad de la constitución de los consejeros. Es un win-win para la libertad y espero los que no están a favor de la libertad lo respeten. Pero hay una duda que se ha planteado y se ha tomado también un poco la discusión pública, yo lo he visto también en la información que se está repartiendo en la franja, es respecto a las 3 causales y el tema que nos convoca. El derecho a la vida, la ley protege la vida de quien está por nacer y se prohíbe la pena de muerte. Eso dice la propuesta. La Constitución vigente hablaba de el que está por nacer. Este cambio, algunos han detectado que es un riesgo. Valeria, ¿qué opinas tú de este cambio? Solo mencionar, y quiero ser muy explícita en esto, la Constitución, la propuesta constitucional, no ni elimina ni deroga las 3 causales. ¿Ya? Empecemos por eso, para ser súper responsables respecto a la discusión jurídica y legislativa, en base al proceso constituyente. ¿Como efecto directo? No, sí, porque no es... Ya. Y es que quería dejar eso claro, sí, para un principio, porque he visto varios debates que dicen que lo eliminan. No, quiero ser responsable en el proceso jurídico de todo esto lo que existe. Ahora, ¿existe el riesgo de las 3 causales, de la eliminación de las 3 causales? Sí. Existe el riesgo, hay una incertidumbre respecto a esta materia, ¿ya? Pero no solamente una incertidumbre del cambio de el qué a quién o esa palabra en específico, que algo que me pareció, a mí parece muy grave lo que hizo Luis Silva, que dice que no tiene ninguna diferencia sustancial cuando diferentes académicos del área han dicho que efectivamente es así, ¿cierto? En que, por ejemplo, veamos las discusiones inclusive de las 3 causales. Estamos hablando solo 3 causales, no estamos hablando del aborto en general. 3 causales me estoy llevando. La ley de 3 causales, sí, la ley vigente. Solamente eso, porque puedan probablemente tirarme lo del aborto y todo. No, estoy hablando 3 causales. Y en esa discusión que se aprobó, ¿cierto?, en el Congreso, inmediatamente cuando se aprueba, van al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque declarar la inconstitucionalidad, esta ley no puede ser posible, etcétera. José Antonio Caz, ¿cierto?, se hace parte porque fue diputado, ¿cierto? No vimos mucho trabajo de él, pero sí fue diputado. Y fue al Tribunal Constitucional. Entonces, en general, ¿qué dice, cierto? Este Tribunal Constitucional dice que no, que se ajusta, ¿cierto? Y que acá prima, ¿cierto?, la vida de la mujer. Porque habla sobre la viabilidad fetal, ¿cierto?, el riesgo de la mujer y por violación. ¿Quiénes las causas hoy en día son mayores que se utilizan por violación? Niños de 13 años, ¿cierto? Eso es lo que hace una herramienta muy necesaria hoy en día en nuestra legislación bajo estas 3 causales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que abre el riesgo de que este cambio pueda nuevamente ir al Tribunal Constitucional, porque van a decir, bueno, mire, acá nosotros creamos esta Constitución y acá tenemos nuevas medidas, no solamente ese artículo, sino que también menciona en el articulado que todo menor de 18 años es niño. Se comió la adolescencia, primer error. Pero segundo es que también es un articulado que se puede utilizar para recurrir al Tribunal Constitucional y poder alegar la inconstitucionalidad. Por eso insisto, yo no voy a ir de lleno a decir, elimina, no. Acá habla sobre la apertura y la posibilidad del derecho de recurrir a un tribunal constitucional y alegar la inconstitucionalidad del aborto en 3 causales. Es esa la discusión, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? De decir, bueno, ¿te asegura las 3 causales? No, porque hay que ver si es que van a recurrir al Tribunal Constitucional. Y lo chistoso de todo esto es que cuando Luis Silva, ¿cierto?, le preguntan, ¿pero va a ir al tribunal? Y dice, ¿yo no voy a ir al Tribunal Constitucional? Por supuesto que no. Si va a ir José Antonio Caz de nuevo, o otro diputado representante del Partido Republicano. Y sumar a eso, ¿se acuerdan de esa frase que decía Urritu Coechea? Decía, bueno, a las mujeres no se les desviola, ¿se acuerdan? Porque él presentó un proyecto de ley para la eliminación, ¿cierto?, del aborto en 3 causales. Es algo que se está tramitando hoy en día en el Congreso. Y más encima, el convencional Barquesi, que es de mi región, dijo, vamos a hacer todo lo posible para eliminar absolutamente todo resquicio sobre el aborto. Ahora, no me vengan a decir que esta Constitución y que nadie va a recurrir al Tribunal Constitucional cuando perfectamente lo podrían haber dejado como está y avanzar en otras materias. Pero esto sí es un riesgo. Ojo, riesgo. Y hay incertidumbre. Y yo creo que en esta materia, especialmente en 3 causales, ¿cierto?, la vida de la mujer, inviabilidad fetal y por violación a menores de edad, por ejemplo, que es más utilizado, pero por violación, no hay espacio para la incertidumbre. No hay espacio para la incertidumbre. Aquí este fue un tema que incluso en el anteproyecto los expertos, si bien recuerdan esa primera fase, no decía nada. Incluso se eliminaba esa frase que existe actualmente en la Constitución vigente. Esta discusión, ¿por qué se da? ¿Se genera ese riesgo? ¿Cómo lo ves tú, Caterina? A ver, lo primero es que a mí me da mucha lata este tema. Me da mucha lata el tema del aborto, porque creo que es una constitución, es un tema, una discusión a nivel legislativo. Cuando tú vas a una población y hablas con las dirigentes sociales, yo te puedo asegurar que en las 3 horas que puedes estar tomando mate o tomándote un café con ellas, en ningún caso su prioridad es el aborto.
En todas las encuestas del país, en ningún caso, la primera de las prioridades de las mujeres chilenas es el aborto. Porque no es tema, no es un tema de los sectores populares de Chile, es un tema de élite. ¿Por qué? Porque parece que a las familias de élite les molesta que las hijas tengan un hijo fuera del matrimonio. Parece que es un tema de élite hablar de libertades, incluso con derecho a abortar, que es un derecho a matar, porque el derecho a abortar no existe. O sea, en ninguna constitución del mundo existe el derecho a abortar, ¿ya? Lo que sí existe es una prestación. Y en Chile esa prestación, que es la ley de aborto en 3 causales, es una discusión que se zanjó, que hoy día es una ley vigente y que para poder ser derogada, modificada o sustituida requiere de otra ley que pueda modificarla, sustituirla o derogarla. Si es que alguien quiere ir al Tribunal Constitucional, bueno, cualquiera puede ir al Tribunal Constitucional, cualquier persona lo puede hacer. El problema es que todos los expertos, ¿cierto?, especialmente quienes han debatido este tema a nivel constitucional, han dicho, y el mismo Tribunal Constitucional lo reconoce, que nunca ha estado en juego la naturalidad, ¿cierto?, la humanidad del ser humano. Porque yo me imagino que tú, Valeria, no crees que el feto o el no nacido es una cosa. No creo que creas que es una taza. Embrión. El embrión, Sí, como tú quieras llamarle. Me ajusto al Tribunal Constitucional. El embrión. ¿Cómo resolvió el embrión Sí. es una cosa? Sí. Lo dijo el Tribunal Constitucional, no lo digo yo. No. El ¿Pero qué Tribunal crees que es tú? Constitucional no desconoce la humanidad del ser humano, porque el ser humano no es feto y después decanta en una taza o en un animalito, no. El ser humano es una potencia de vida. ¿Y por qué tenemos 3 causales, entonces? Y que es persona. Bueno, los argumentos están en ese fallo, lo puedes leer después, pero lo que Lo no tengo, desconoce ¿pero por qué? es la humanidad. Entonces, Tenemos cuando 3 tú causales, cambias, pero espérame, ¿por qué? cuando tú cambias el qué por el quién, lo único que estás reconociendo es que la persona no nacida es persona, es un ser humano con igual dignidad y con igual derechos, y que por lo tanto merece protección, algo que en la Constitución actual, ¿cierto?, ya se consagra. La ley protegerá la vida del que está por nacer, como un mandato al legislador. Bueno, eso sigue tal cual, y para que alguien recurriera al Tribunal Constitucional, sea Luis Silva, sea Valeria, sea quien sea, va a requerir de los 3/4 del Tribunal Constitucional, que además requeriría que declare totalmente inaplicable la ley. Es decir, toda y cada una disposición inaplicable. Es prácticamente con un 0,0,0,01% de posibilidad que eso se pueda dar. O sea, de verdad es una excusa, vuelvo a reiterar, para rechazar un texto. ¿Por qué? Porque no se ajusta con su ideología. Si lo que ellos buscaron en el fracasado proceso constitucional era tomar la hegemonía cultural, ¿cierto?, e imponer su proyecto ideológico a ustedes. ¿Por qué? Porque no les gusta que ustedes viven en libertad. ¿Solo puedo agregar algo? Sí. Acá acabamos de escuchar un discurso que no conoce la realidad de la gente. Y probablemente haya escuchado a 3 personas o 4 personas. Efectivamente, a las personas de la población no les interesa hablar sobre feminismo, porque lo desconocen. Tampoco sobre el aborto, porque lo desconocen. ¿Por qué? Porque lo viven. Porque me imagino que asumes que hoy en día existe el aborto clandestino. Sí, ¿sabes dónde se realizan más? Entonces en el las aborto comunas más clandestino, altas de nuestro país. el aborto clandestino existe. Y cuando nosotros dijimos, oye, ¿sabes que existe aborto clandestino? No, y me pues no imagino que clandestino. también sabes que hay mujeres que mueren por hacer aborto clandestino. Sí, pues, ¿O no? Sí. Entonces, cuando nosotros decimos, oye, está en riesgo esto, porque sí está en riesgo en esta Constitución el aborto en 3 causales, y se ha dicho en todos los tonos, y creo ese 0 puede ser hasta un 0,0,01, y existe igual de que el alguien riesgo vaya al porque tribunal, tú no de que lo se apruebe. confirmaste con eso. Y ¿sabes qué? Yo te puedo asegurar que van a ir al tribunal. ¿Por qué? Porque José Antonio Kast fue republicano para la píldora y para el aborto en 3 causales. Porque la bancada republicana presentó la eliminación Sí, porque del defienden aborto el derecho en a la 3 vida. causales. La presentaron el proyecto para que obviamente se acelere ese proceso. Y Marchesi en la discusión constitucional dijo, vamos a hacer todo lo posible. En el Congreso. Vamos a hacer todo lo posible En el Congreso. en la convención. Vamos a hacer todo en el lo Congreso. posible para que esto no exista. Para que, como vimos este discurso, no es en base a la realidad, no conoce a la gente, no sabe que hay mujeres que mueren hoy en día que se hacen aborto clandestino, no ¿Cuáles sabe son que esos se datos? presentó el proyecto Dame datos, de ley Valeria. sobre la despenalización del aborto hace ¿Dónde 5 están los años datos? y no han avanzado en esa materia. ¿Dónde están los Entonces, datos? ¿qué pasa? Se queda encerradita en su círculo, no sabe lo que pasa afuera, pero acá está con todo el debate, con su creencia.
con su forma de imponer a las otras personas. Incluso anteriormente lo escuchamos en el discurso, nadie debería imponer al otro. Y lo está imponiendo de que el aborto no tiene que existir absolutamente de ningún motivo, porque todos algo? son personas, etcétera, Solo desconociendo las resoluciones del Tribunal Constitucional. Oye, Interesante. no, solo cortito, es que Valeria, yo la he visto discutir creo que 2 veces, esta es la tercera. Y siempre como que se pone en la posición de víctima, yo no vengo de la élite, o sea, yo tampoco vengo de la élite, Yo no soy ¿sabes? víctima. No estoy encerrada en mi casita porque, ¿sabes qué? Vengo de Maullín, una comuna en el sur de Pero si Chile, yo he conocido a mucha gente, he sido convencional constituyente, entonces algo de gente, a los votantes por lo menos, ¿no? Debo haberlos conocido, algo he conocido de realidad, vengo de una familia de mucho esfuerzo, soy No se hija de nota. pequeño agricultor, y ¿saben qué? Las familias de más escasos recursos no utilizan la pobreza como excusa para no tener a sus hijos. Normalmente dan nacimiento a sus bebés, les dan lo mejor aún en la pobreza. ¿Quiénes y dónde se cometen la mayor de los casos de aborto? En las clínicas de los Romanticemos, sectores altos. romantizando la pobreza. En los sectores Esa es la idea. altos. Vamos, Vean las ve. cifras. No le dimos ninguna en los herramienta a la sectores pobreza en altos. Chile, Nosotros pero discutimos todos estos romanticémoslo datos en la Convención y pidámosle el voto, Constitucional. porque acá es lo que ¿Y nosotros sabes qué? lamentablemente Otra lo cosa. hemos encerrado. Otra cosa. Lo más Última idea, importante. por favor. No, Sí, solo para lo ir más cerrando. importante. El único derecho que existe, el único derecho fundamental reconocido en todas las constituciones es el derecho a la vida. Ojalá podamos tener Por un país supuesto donde que se le asegure sí. el derecho a la vida a las personas Por también que supuesto están que por nacer, existe el a los derecho a la futuros vida. chilenos. Pero Porque yo algunos defiendo defienden a las absolutamente, mujeres, y acá, pero las que están por miren, nacer parece acá que no. Me gusta el discurso populista que se da. Lamentablemente, se nos Porque acaba. acá solamente Sí, decir, para porque cerrar. yo para ella soy la asesina, la feminazi y toda la cosa. Está el derecho a la vida. No, En nunca te trataría todas así. las Tú lo dijiste. constituciones. Pero acá, cuando ustedes quieren escuchar realmente sobre realidades, escuchen realmente a las personas que le dicen lo que pasa realmente en la Constitución. Y cuando inclusive piensan que todas las mujeres quieren llegar al aborto cuando es el proceso más doloroso que puede ¿Le hubiese pasar. quieren, ¿y cuál es tu alternativa? Entonces, ¿Le hubiese ¿Qué propones como distinto el alternativa? artículo? ¿Ah? ¿Le hubiese gustado que quedara distinto el artículo? Pues definitivamente. Que no dé ninguna apertura de cuestionamiento Que lo y trate de incertidumbre para cosa. recurrir. Que no hubiese una y ley. también me Cosa para que no le gustaría digan que asesina. eliminan... porque ya... Pero, por ejemplo, me gustaría que Urrituco Coechea sacara ese proyecto de ley para la eliminación del aborto en las 3 causales. Me gustaría que no hubiese existido un riesgo para el aborto en 3 causales, porque es una herramienta Pero tan oye, pero tú utilizada. dijiste que estabas de acuerdo con la democracia y parte de la democracia es presentar proyectos de ley. Me gustaría, Ah, me gustaría. pucha, pero parece ¿qué es que lo la democracia pasa? es a conveniencia, Es a la que carta. Hoy cuando en, le conviene. hoy en día hay menores de edad y las que más usan las 3 causales son niñas de 17 Y el violador 13 queda años, libre y el inocente violada, muerto. Y quiere obligar a niñas Qué de bien. 13 años a que tengan el embarazo de un Es un violador. tema Excelente. muy controversial y como verán es un tema que genera distintas opiniones. No, y la mayoría de esas violaciones se dan y la- en el hogar, por los papás o los abuelos, o los tíos, los primos, pero con la ley de aborto en 3 causales, la niña sigue siendo violada, no se sabe porque abortan y después la vuelven a violar, vuelve a quedar embarazada, aborta y así. ¿Cuál es su solución? Son problemas que, además que de la matar gente a va a un tener que inocente, decidir ¿cuál es la cómo quedó solución? en la propuesta. Lamentablemente Un se nos va el inocente, tiempo. un embrión es un Le inocente. agradecemos Es un ser humano, po. haber compartido con No es un nosotros ser este humano, programa. embrión. Agradecemos ¿De qué estás a Valeria hablando? y a Katherine y nos vemos en una Regálale un próxima libro de ocasión biología a de manera Valeria. que puedan votar Ingeniero era. informados este 17 de diciembre. Le agradezco la compañía. Feliz, ¿ah? Oye, Hasta luego, invítame que esté más muy bien. seguido para hablar con la Valeria.